Buenas tardes a todos. Vamos a continuar la sesión número 11. Vamos a continuar con las interacciones farmacológicas. Tenemos que las interacciones farmacológicas pueden llevarse a cabo en dos sentidos. Puede existir sinergismo o bien antagonismo. El sinergismo se produce cuando dos fármacos o dos drogas desarrollan su acción en un mismo sentido. Entonces, por lo tanto, va a haber un aumento de los efectos, ya sea de una o de ambas drogas. Este es el sinergismo. En otras palabras, es el resultado de combinar dos o más fármacos para que los efectos sean significativamente mayores de lo esperado en comparación con sus efectos cuando se usan individualmente cada uno de los fármacos. Aquí es importante aclarar que no necesariamente deben de tener un mismo mecanismo de acción. Ahorita vamos a ver esos ejemplos de fármacos que actúan en diferentes sitios. Bueno, también tenemos el antagonismo. En este caso, su acción es opuesta. Cuando la droga, vamos a llamarla droga A, desarrolla su acción en un sentido opuesto al de la droga B, va a haber una disminución de los efectos de una o de las dos drogas, o de todas las drogas que se administren. Esto se llama antagonismo. En otras palabras, entonces, es el resultado de combinar lo mismo, dos o más fármacos, en donde los efectos de uno o de ambos son significativamente menores de lo esperado en comparación con los efectos que se esperaban cuando se administran individualmente cada uno de ellos. Dentro de las interacciones sinérgicas tenemos algunas clasificaciones. Ya decíamos que es la acción conjunta de distintos fármacos, de tal forma que el efecto de ellos sea mayor que si se administran solos cada uno de estos medicamentos. Dentro de estas interacciones sinérgicas, entonces, tenemos la sinergia aditiva o sinergia de suma, la fisiológica, la sinergia de facilitación y la sinergia de potenciación. La sinergia aditiva, esta se refiere a la actividad combinada de dos drogas que producen efectos comunes, similares. A estas drogas con efectos similares se les llama drogas homoérgicas. Estas actúan en un mismo receptor y sus efectos únicamente se van a sumar. No va a haber mayor efecto de una droga en presencia de otra. Simplemente va a sumarse sus efectos. En esta sinergia adictiva podemos dar el efecto del naproxeno, por ejemplo, con el diclofenaco. El naproxeno inhibe a la prostaglandina sintetasa y el diclofenaco de igual manera. Entonces, para que yo obtenga un mismo resultado, la dosis de cada droga debe de estar a la mitad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, tenemos aquí el diclofenaco, droga A, por ejemplo, y la droga B, el naproxeno. Si yo administro 500 miligramos, suponiendo 500 miligramos de naproxeno, puedo obtener el mismo efecto, el mismo resultado que si administro 250 miligramos de este naproxeno con 50 miligramos de diclofenaco. Entonces, si yo mantengo la dosis de 500 miligramos de naproxeno, por ejemplo, con la de 100 miligramos de diclofenaco, no voy a obtener un efecto mayor. Entonces, en teoría, este tipo de sinergia es poco útil debido a que
lo único que estoy haciendo es agregar un fármaco al paciente, pero aumentando la dosis de uno de ellos puedo lograr el mismo efecto. Entonces no es necesario agregar un segundo fármaco. La sinergia fisiológica es aquella en la que ambas drogas actúan sobre tipos distintos de receptores. Cada una de ellas actúa en distintos receptores, pero van a producir un mismo efecto. Ejemplo muy común, trimetoprim con sulfamethoxazol. La cafeína con la anfetamina, la clonidina con la betalol son ejemplos de sinergia fisiológica. En el caso de la cafeína con anfetamina, por ejemplo, utilizan receptores distintos. Cafeína, por ejemplo, se une a receptores de adenosina sin activarlos, es decir, se comporta como un inhibidor. Y la anfetamina se utiliza a otro receptor, se une, perdón, a otro receptor, a los receptores de noradrenalina y de dopamina, y se comporta aquí como agonistas. En esta sinergia fisiológica también puede haber, en el caso de la clonidina y la betalol, puede haber un mayor efecto en este caso, en el tratamiento de hipertensión. La clonidina se une a receptores alfa-2 adrenérgicos y los activa, es decir, es un agonista. Y la betalol se une a los receptores beta-1, beta-2, alfa-1 y bloquea estos receptores. Entonces, ambos pueden utilizarse en el tratamiento de hipertensión arterial. Bueno, aquí hablando de agonistas y antagonistas, sería importante definir a cada uno de ellos. Según la literatura, los fármacos agonistas son aquellos que se unen a los receptores fisiológicos. ¿Y qué es lo que hacen? Imitan a los efectos que resultan de la interacción de estos receptores con sustancias endógenas o con compuestos de señalización endógena. Y un fármaco antagonista, bloquea o reduce la acción de un fármaco agonista. Entonces, a esto nos referimos cuando hablamos de agonistas o antagonistas. Ahora, la sinergia de potenciación. En esta es la combinación de dos drogas que no comparten actividades farmacológicas similares. A este tipo de drogas, que su acción no es parecida, se les llama drogas heteroérgicas. Pero sí se va a ver un aumento en el efecto de uno de ellos. Ejemplo, alotano más morfina, paracetamol con naproxeno. Aquí sí, el paracetamol con naproxeno va a haber una multiplicación de sus efectos. En la sinergia aditiva era una suma simplemente, y en el paracetamol con naproxeno, multiplicación. Alotano más morfina, por ejemplo. Aquí hay una respuesta mayor a la acción analgésica de la morfina en presencia del alotano. Entonces, esta gráfica únicamente es ilustrativa. La misma dosis de morfina me puede dar este efecto analgésico. La misma dosis de morfina en unión con alotano puede potenciarse ese efecto analgésico. La sinergia de facilitación. Esta se lleva a cabo cuando la droga A, por ejemplo, es ineficaz hasta cierto punto, pero es capaz de aumentar el efecto de la droga B, que esta sí se va a comportar como una droga activa. Ejemplo, el ácido clavulánico en unión o en una misma presentación con antibióticos del tipo beta-lactámicos, como en este caso la amoxicilina. Bueno, entonces
Aquí la droga A, vamos a llamarle así al ácido clavulánico, carece en realidad de actividad antimicrobiana intrínseca. Es un inhibidor de beta-lactamasa. Entonces, al inhibir a estas enzimas producidas por bacterias, va a evitar que se destruya la amoxicilina o otros antibióticos beta-lactámicos. Esa es la única función que cumple este ácido clavulánico en sinergia con amoxicilina. Ahora, la sinergia que más efectos positivos en dosis adecuadas y aunando los medicamentos correctos, la que más nos da esos efectos positivos es la sinergia de potenciación. Sin embargo, hay casos en los que la sinergia pues también produce efectos contrarios o efectos inesperados. Por ejemplo, en este caso los antihistamínicos con benzodiazepinas, esta me va a ocasionar un aumento en la sedación del paciente. Entonces, si se llegara a dar el caso de esta combinación de estos efectos, bien podría separarse la administración de uno, aumentar el rango de tiempo entre uno y otro fármaco, y obviamente informarle al paciente, siempre informarle de los efectos que va a producir esa interacción, o aunque no haya interacciones, cualquier efecto de la droga, informarse. Ahora, anticoagulantes orales, por ejemplo, con cualquier AINE, pues los AINES se utilizan muchas veces también como anticoagulantes, antitrombóticos. No son anticoagulantes, pero se comportan como uno de ellos. Entonces, al unir estos dos fármacos, ¿qué va a pasar? Bueno, que va a aumentar el riesgo de hemorragias. Por ejemplo, en pacientes con un sangrado de tubo digestivo no activo, que tengan antecedentes de sangrado de tubo digestivo, si se administran estos fármacos, ese sangrado puede reactivarse nuevamente. Hipoglucemiantes con betabloqueantes. Estos aumentan el riesgo de hipoglucemias. En algunos casos, los pacientes ni siquiera presentan los síntomas propios de hipoglucemia, pueden pasar directamente a un como diabético. Los IECAS con diuréticos, ahorradores de potasio. Esto, bueno, pues va a aumentar el riesgo de hiperpotasemia y también puede aumentar la hipotensión. Ahora vamos a ver las interacciones de tipo antagónicas. En estas hay una disminución del efecto de un fármaco cuando actúa en presencia de otro. Se pueden distinguir dos tipos, el antagonismo competitivo y el antagonismo no competitivo. A su vez, el no competitivo se puede dividir en fisiológico y en antagonismo químico. En el antagonismo competitivo se presenta cuando dos medicamentos, vamos a continuar con A y B, tienen afinidad por un mismo tipo de receptor. Se unen a los mismos receptores, pero uno de ellos carece de actividad intrínseca. Ejemplo de este antagonismo competitivo: atropina con pilocarpina, por ejemplo. En este caso se va a requerir una mayor dosis del fármaco agonista para que se pueda obtener el mismo efecto, ya que se está administrando en conjunto con un antagonista. La atropina es un antagonista muscarínico. Tiene muchos efectos. Por ejemplo, es un antiespasmódico del músculo liso, incrementa la frecuencia cardíaca, deprime el nervio vago, reduce secreciones de saliva, secreciones bronquiales. Y la pilocarpina tiene un efecto contrario. Aumenta las secreciones glandulares. Está indicado, por ejemplo, en el tratamiento de serostomía y seroftalmia, en síndromes de Sjögren, por ejemplo. Entonces,
tengo una dosis de pilocarpina de 250 miligramos. ¿Qué tengo que hacer? Aumentarla, si en caso de tener un antagonista, como es el caso de la atropina, que se une a un mismo receptor. En el antagonismo no competitivo se produce cuando dos drogas actúan sobre distintos receptores, diferente tipo de receptores, pero su acción no es igual, es opuesta a la de la otra droga. Entonces se va a ver afectado su efecto máximo, se va a reducir el efecto máximo de esta droga. El antagonismo fisiológico, bueno, pues es similar. De hecho, muchos autores no distinguen entre el no competitivo y el antagonismo fisiológico. Este se refiere a dos fármacos, igual A y B, que actúan sobre diferentes receptores también y tienen respuestas opuestas, acciones opuestas, por lo tanto interfieren en la acción de uno de ellos. Adrenalina o epinefrina con histamina. La epinefrina, aquí tenemos una gráfica que ilustra la reducción del efecto de uno de los fármacos debido a la presencia del otro. Ambos son agonistas y se unen a distintos receptores. La epinefrina, por ejemplo, se une a los receptores alfa y beta. Aumenta la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, relaja la musculatura lisa bronquial. Debido a este efecto, disminuye algunos síntomas de algunas patologías como sibilancias y disnea. La histamina, que es un neurotransmisor, hablando del sistema nervioso central, tiene otros efectos también. Se une a los receptores histaminérgicos 1, 2, 3 y 4. Esta histamina unida al receptor de histamina tipo 1, que está localizada en músculo liso, bueno, pues va a ocasionar efectos opuestos a los de la epinefrina, que relaja la musculatura bronquial, la epinefrina. En procesos alérgicos, esta histamina está relacionada como responsable de algunos síntomas como rinorrea, prurito, urticaria. La gráfica lo que nos muestra es una disminución del efecto, una disminución progresiva en presencia de un aumento de la dosis de epinefrina. Entonces, el efecto de la histamina se ve reducido en un porcentaje si se administra, ejemplo, 2 miligramos de epinefrina. Y a mayor dosis de epinefrina, pues disminuye más el efecto de la histamina. El antagonismo químico. Este se lleva a cabo cuando un fármaco reacciona físico-químicamente con otra droga, logrando que se neutralice una de ellas y así impide que ejerza sus efectos. A este antagonismo químico también se le puede llamar incompatibilidad química. Ejemplo, protamina con heparina. Esta heparina tiene una fuerte carga negativa en comparación con la protamina. Es todo lo contrario. La protamina es un antagonista de la heparina. Se utiliza para revertir sus efectos, formando complejos para hacerla inactiva y evitar su absorción. La heparina es un anticoagulante en presentación inyectable y se neutraliza en presencia de protamina. Entonces, ya no ejerce su acción, su efecto. Tenemos una lista de fármacos que se ven afectados
en esta incompatibilidad química por la presencia de otros fármacos. Acá encontramos la heparina, de la que hablábamos hace un momento. También se ve inhibida por la clorpromacina, meperidina, morfina y prometacina. Estos son algunos ejemplos. Ejemplos de estas interacciones farmacológicas. Estas interacciones de las que vamos a hablar ahorita están reportadas en la literatura como interacciones que en algunos casos han llegado a causar inclusive la muerte del paciente. El metotrexato junto con naproxeno. Este metotrexato con naproxeno lleva a cabo una interacción no favorable porque la excreción renal del metotrexato, especialmente hablando de la secreción tubular de este metotrexato, se ve disminuida por cualquier antiinflamatorio no esteroide, en este caso el naproxeno. Entonces esto conlleva a que los niveles séricos del metotrexato aumenten. Por lo tanto, va a aumentar también su toxicidad. Si se eleva esta concentración de metotrexato, puede llegar a causar aplasia de médula ósea o supresión de médula ósea y por lo consiguiente a una neutropenia. Otro caso, la fenitoína con warfarina. Aquí tenemos un fármaco que es un inductor del citocromo P450 y por otro lado un fármaco que es clasificado como fármaco de índice terapéutico estrecho. Esta fenitoína en un inicio va a desplazar a la warfarina, no va a permitir que se una a las proteínas plasmáticas. Entonces esta warfarina, esta fenitoína, por ser un inductor del citocromo P450, va a metabolizar más rápido esta warfarina. En un inicio, debido a que la fenitoína se une principalmente a proteínas plasmáticas, esta warfarina va a estar aumentada. Entonces, en un inicio va a haber un efecto anticoagulante, pero posteriormente, cuando el inductor llegue al hígado y haya una mayor inducción del citocromo P450, pues entonces se va a metabolizar esa gran fracción de warfarina que se absorbió y por tanto va a descender rápidamente su concentración y esto va a llevar a un aumento en el riesgo de trombosis. De nuevo la warfarina con la citromicina. La warfarina, la warfarina, que es como ya mencioné, un fármaco con índice terapéutico estrecho, bueno, pues se va a ver afectada también por la citromicina. Los macrólidos como eritromicina y claritromicina, también la citromicina, inhiben el metabolismo de la warfarina. ¿Por qué? Porque son inhibidores del citocromo P450. Entonces, inhiben este metabolismo y por lo consiguiente aumenta el riesgo de hemorragias. Ketoconazol con ciclosporina. El ketoconazol es un inhibidor del citocromo P450 y la ciclosporina también es un fármaco con índice terapéutico estrecho. Todos los azoles, incluyendo este ketoconazol, inhiben el metabolismo de la ciclosporina por ser inhibidor del citocromo. Entonces, aumenta la toxicidad también de esta ciclosporina. ¿Qué puede presentar el paciente? Hipertensión, daño renal, alteraciones neurológicas. Torvastatina con fluconazol. El fluconazol inhibe el metabolismo de las estatinas y aumenta el riesgo de esta condición, rhabdomiólisis. Entonces, aquí tenemos estos
fármacos con índice terapéutico estrecho. Tenemos aminoglucósidos, algunos anticoagulantes como la warfarina, la heparina, inmunosupresores como ciclosporina o metotrexato, estrógenos conjugados, anticonvulsivantes como la carbamazepina, el ácido valproico, la fenitoína y algunos antiarrítmicos como la procainamida y la quinidina.